Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Alejandro Brianza y voy a estar compartiéndoles en este video algunas cuestiones troncales del apunte de lógica del apartado 1 que es sobre semiótica. La recomendación siempre es que puedan abordar ese material textual antes de llegar a este video para poder aprovechar al máximo las cuestiones que acá se explican tal vez de una manera más coloquial, ¿sí? Así que sin más preámbulos, vamos al material. Para llegar a hablar de semiótica tenemos que dar unos pasos atrás, tomar carrera podríamos decir, y ver algunas consideraciones respecto al lenguaje. El lenguaje gira en torno a una necesidad, la comunicación. En el proceso de comunicación participan varios elementos y una de las formas de explicarlo es a través del clásico diagrama de Jacobson en el que tenemos a un emisor y a un receptor y un mensaje que está entre ellos. Como vemos en el diagrama, a partir de la flecha de doble punta, el lugar del emisor y del receptor es relativo y recíproco, ya que el receptor decodifica el mensaje recibido y emite una respuesta que será recibida por quien es ahora receptor y antes era emisor. Para que esto sea posible y haya tal decodificación, el mensaje debe estar expresado en un código, que sea comprensible tanto para el emisor como para el receptor. El ejemplo más común de código sería un idioma común entre estos dos personajes que nos estamos imaginando. Aquí no tenemos que confundirnos, ya que uno podría decir que, por ejemplo, los animales también se comunican. Sin embargo, ellos están ceñidos a un comportamiento instintivo, donde la forma de comunicación reproduce códigos establecidos genéticamente, y que el animal no puede modificar por voluntad propia. Y es por esto que podemos afirmar esta diferencia. Digamos que en la especie humana existe esta instancia social que escapa a la determinación natural y recrea permanentemente nuevas respuestas a las necesidades que se le van presentando. Esta libertad existe precisamente gracias a este salto cualitativo que encontramos entre lo animal y lo humano y que es permitido por un pensamiento que se manifiesta como lenguaje. Y acá volvemos sobre esta idea inicial del lenguaje. Solo hay lenguaje si hay algo que los sujetos, en el esquema de recién serían el emisor y el receptor, utilizan para representarse alguna cosa. Y ese algo que se utiliza para representar alguna cosa no es otra cosa que nuestro querido amigo el signo. En el apunte de lógica, en el apartado 1, en la página 2, hay una pequeña cita de Umberto Eco que nos viene bien para cerrar esta introducción, que dice: un proceso de comunicación en el que no existe código y por consiguiente no existe significación, queda reducido a un proceso de estímulos-respuestas. Los estímulos no se adecúan a una de las definiciones más elementales del signo, lo que se dice que se pone en lugar de otra cosa. El estímulo no se pone en lugar de otra cosa, sino que provoca esta otra cosa. Ahora que ya dijimos que eso que se pone en lugar de otra cosa es el signo, entendemos por qué en la relación animal de la que hablábamos antes no existiría. El estímulo provoca directamente una reacción que es instintiva. No hay ningún razonamiento lógico en el medio en el que el animal se abstraiga y por lo tanto no hay lenguaje. Bien, llegado a este punto podemos hablar de la semiología. La semiología es una ciencia que fue inventada por un lingüista llamado Ferdinand de Saussure, que pretendía crear una forma de entender todos los modos de comunicación en el seno de la vida social. Saussure planteaba que todo comunica y en base a esta idea, esos modos de comunicación son todas las maneras de comunicarnos. Gestos, miradas, el modo de andar, cómo nos sentamos, cómo reaccionamos, todo comunica. Pero incluso cosas hasta como el lugar donde vivimos, la ropa que usamos, el auto que tenemos. Estarán de acuerdo que no es lo mismo ver a una persona bajando de un fitito que de una limusina, o alguien vestido elegantemente o con traje de baño. En fin, todo comunica y esa es la premisa de Saussure. La palabra semiología viene de la conjunción griega de sema, que significa rasgo, y logos, que significa ciencia. Y dentro de la lógica de la semiología, el signo lingüístico es entendido bajo dos dimensiones, la del significado y el significante. Saussure propone que el signo no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Y entonces el significado viene a ser ese concepto, y el significante la traducción fónica de ese concepto, la huella psíquica, la imagen acústica que mencionaba recién. Bien, no olvidemos que estos conceptos son en relación a la semiología, que es la tradición francesa del estudio de los signos. Si nos movemos a la tradición anglosajona, nos encontramos con los aportes de Charles Sanders Peirce en la denominada semiótica.
En esta exposición estamos mencionando y haciendo referencia a ambas, pero ponemos especial énfasis en la tradición semiótica, no porque la consideremos mejor, sino porque nos permite relacionarla con la lógica, que, bueno, no solo es el nombre de este seminario, sino que nos va a brindar las herramientas para poder más adelante abordar algunas miradas del método científico. Y va a tomar también la cuestión de la arbitrariedad del signo, digamos que cualquier palabra puede utilizarse para referir a cualquier cosa sin que haya una explicación racional para eso. En el apunte hay un ejemplo con la palabra árbol, que es la que usamos para definir a ese tipo de planta, que puede ser árbol para quienes hablamos en castellano, pero de pronto la palabra tree representa lo mismo para alguien de habla inglesa. Son arbitrariedades, fruto de convenciones sociales y grandes acuerdos, pero arbitrariedades al fin. El enfoque de Peirce contempla una concepción triádica que está compuesta por estos elementos: el signo, el designado y el intérprete. Antes habíamos dicho que el signo era algo que se utiliza para representar otra cosa, otro algo, para alguien. Y esta concepción triádica de Peirce nos ayuda a entender esa definición. En el apunte, en la página 10, tenemos un destacado que nos ejemplifica cómo funciona el llamado proceso semiótico. S es signo de D por I si I piensa en D o es remitido a D cada vez que está en presencia de S. Es decir, S es signo de un designado por un intérprete si ese intérprete piensa en el designado o es remitido al designado cada vez que está en presencia del signo. Las flechas, una vez más, van en todas las direcciones porque el proceso semiótico no es unidireccional, sino que suele suceder en simultáneo y retroalimentarse. En el texto hay un ejemplo que habla de un tal Roberto, que entra a su casa y enuncia "está lloviendo". Esa frase, esa afirmación, es nuestro signo. A Roberto lo escuchan su esposa y su hija, que estaba por salir. Y frente al signo, frente a la afirmación de que estaba lloviendo, su esposa corre a la terraza a recoger la ropa. Sin embargo, su hija, como iba a salir, en cambio, fue a buscar un paraguas. Si bien nos complejiza un poquito la cuestión, el ejemplo es muy bueno porque, indudablemente, el signo es la frase de Roberto, está lloviendo, pero el designado, aquello a lo que el signo hace referencia, va a depender también del modo en que actúa sobre el intérprete. A esta posibilidad de diferencia o de solución la denominamos interpretante, que es entendido como el efecto, la respuesta o conducta que el signo produce sobre el intérprete. Para terminar de ejemplificar y de paso cortar un poco, les propongo ver un fragmento audiovisual protagonizado por Mr. Bean en donde se da un proceso semiótico bastante particular. Sunset Boulevard. Rolling down Imperial Highway. The big nasty lady at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side bay to the valley, from the west side. Aquí que vemos a Mr. Bean pensando, lo que está haciendo es razonar qué quiere decir ese signo que le acaban de brindar en una ciudad que él no conoce. Y el interpretante, es decir, la respuesta que tiene Mr. Bean es replicarlo. El problema es que el designado, la conclusión a la que arribó, es incorrecta. Y eso nos da el pie para hablar de este último tema de este video. Charles Morris, vinculado al Círculo de Viena, al neopositivismo y también al pragmatismo norteamericano, dividió la semiótica en tres niveles: la sintáctica, que estudia la relación entre los signos; la semántica, que estudia la relación del signo con el designado; y la pragmática, que estudia la relación del signo con el intérprete. Cuando hablamos de sintáctica, entendemos un nivel que prescinde lo que los signos significan y se ocupa, en vez, de la relación de los signos entre sí y de la teoría general de la construcción del lenguaje. En lingüística correspondería al estudio de las reglas de formación, morfología o gramática. ¿Quién no ha tenido análisis sintáctico, así no fuera en la escuela, para estudiar las relaciones entre las palabras, que a esta altura está más que claro que son los signos de los que hablamos? En segundo término, tenemos a la semántica, que aborda la relación entre signos y conjuntos de signos con aquellos objetos que designan, hacen referencia al estudio de la significación de las palabras.
De lo más importante aquí es que los signos pueden ser usados en otro sistema sin su interpretación convencional. Esto significa que todo signo de un sistema abstracto es disposicional, es decir, que su significación depende de las redes semánticas y es lo que da lugar a un fenómeno llamado polisemia. Es el caso de cualquier palabra que tenga distintas acepciones, como, no sé, rico. Dependiendo de si hablo de un helado o de la fortuna de una persona, querrá decir una cosa u otra. Y por último, la pragmática, que se ocupa de la relación que se da entre los tres signos y sus intérpretes en los marcos contextuales de las culturas e incluso de las situaciones. Sucede que el signo se presenta no como algo que tiene valor en sí mismo, sino como algo que cobra significación para una comunidad de hablantes ubicada en el tiempo y espacio que lo comparten. Es por esto que el alcance de la pragmática implica determinar formas, convenciones, prácticas sociales y lingüísticas, modos y niveles de comunicación. Y bien, hasta acá llegamos con este repaso sobre las cuestiones troncales referidas en el apunte de lógica en el apartado 1, que es sobre semiótica. Cualquier cosa, no dejen de consultarnos e intercambiar en los foros que tenemos a disposición. Gracias y hasta la próxima.